Buenas, bienvenidos a la cuarta parte de la historia de las civilizaciones. Estábamos viendo en el CD pasado cómo una cantidad de ideas, de movimientos van confluyendo en la historia y van a generar transformaciones enormes. Estábamos viendo la Revolución Americana, su independencia de Inglaterra, basada en un concepto totalmente novedoso a nivel jurídico, que es la igualdad de los hombres ante la ley. El primer Estado de Derecho, digamos, respaldado por un documento constitucional. Habíamos visto cómo Francia se vio involucrada en este proceso de la independencia de los Estados Unidos y eso también le va a generar a ella una crisis interna, y cómo Francia tiene las ideas de la Ilustración como una nueva mirada totalmente distinta del mundo, sobre todo del poder, cómo frente al absolutismo monárquico, frente a la total dependencia del poder del rey, empiezan a crear mecanismos para devolverle al ser humano su derecho a la vida, que antes era del rey, a la integridad física. Empiezan a mirar una cantidad de ideas que van a limitar la autoridad de este poder absoluto y van a empezar a crear la figura del ciudadano. Esto primero son un conjunto de ideas. Luego ese conjunto de ideas va a estar acompañada de una serie de hechos y esos hechos van a conmocionar los cimientos de Europa. El viejo régimen francés se está derrumbando. Hay una miseria rampante, hay una crisis económica insoluble, hay un descontento del pueblo enorme. Ya no es Luis XIV el que está gobernando con su inmensa capacidad y con toda la gente que lo rodeaba, sino es Luis XVI y María Antonieta en una decadencia y en un estado de abulia y de desinterés y de desconexión histórica con el momento en el que vivieron, que generaba aún más ira frente a la incapacidad de los gobernantes, porque un poder absoluto como el que ellos tenían en manos de personas que no pueden ejercerlos es aún más grave y aún más terrible. A este estado de cosas lo llamaban el antiguo régimen. Y esto va a llegar a un punto en que se va a presentar una rebelión en una antigua prisión que se llama la Bastilla. La Bastilla va a ser arrasada por una multitud que se levanta el 18 de julio de 1879, dando así lugar al estallido de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene varias etapas. Hay el juramento del juego de la pelota, que es cuando se reúnen en un estadio y juran que hasta que no tengan una nueva constitución no se van a disolver. Se crea la Asamblea Nacional Constituyente, se cambia la constitución y empiezan a crearse en ese mismo instante la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí, esto es importantísimo porque este es el verdadero nacimiento del Estado de Derecho, esa proclamación, porque esto va contra la tortura, que ya nos había dicho el Marqués de Vicaría, que iba contra toda integridad humana y no producía resultados en términos de castigos o de mejorar el alma humana. Va contra el derecho divino de los reyes. Los reyes ya no tienen un derecho concedido por Dios. El derecho se lo va a dar el pueblo, se lo va a dar el ciudadano. Empiezan a crear todas las bases de los derechos humanos, de los derechos individuales. Ya no son súbditos. A partir de este momento son individuos los que van a nacer de ahí, y eso es un cambio muy grande porque no lo habíamos visto desde las eras de Grecia en la antigüedad. Entonces ahí empieza todo este compendio de ideas y la Revolución Francesa va a ser vertiginosa y va a socavar todos los cimientos de Francia, va a transformar por completo su historia, y hay un momento en que se crea el Comité de Salud Pública. Eran tres los que hacen la revolución: Danton, Robespierre y Marat. Robespierre crea el Comité de Salud Pública como una manera, digamos, de controlar la revolución y de evitar que la deshagan, pero eso se termina volviendo un comité en el que él termina matando a la gente que hizo la revolución con él. Danton será ejecutado, Marat será ejecutado en la bañera, no por Robespierre, sino por la locura de Carlota Corday. Finalmente el mismo Robespierre también va a ser ejecutado. De ahí viene la idea que dice que la revolución es como Cronos, a quienes veíamos en la mitología griega, que devora a sus propios hijos, porque ellos van a caer
bajo el mismo fuego de la revolución. El régimen de terror que va a crear Robespierre va a ejecutar algo así como 20.000 personas en la guillotina, en un ataque contra la clase social que representaba la monarquía en Francia. O sea, por un lado estaba la monarquía, la iglesia y el pueblo. A estos tres se llaman los estados generales. El pueblo era el tercer estado. Se reunieron los estados generales y empiezan a decretar. Entonces esto tiene una parte insurreccional, una parte legal y una parte frenética, que es la parte del Comité de Salud Pública. El rey y la reina, cuando estalló todo, huyen, pero luego van a ser tomados prisioneros y ejecutados. Y la ejecución de María Antonieta y de Luis XVI marca el comienzo de la ejecución de todos los demás nobles en una época turbulenta. Esto va a generar mucha controversia, porque grandes filósofos como Hegel, que buscaban el espíritu absoluto y todo, se asustan bastante de ver lo que está pasando en ese momento en Francia, y esto tiene, digamos, unos niveles de voltaje histórico muy fuertes hasta que se consolida en la forma de un consulado, y en el consulado va a aparecer una figura que va a universalizar a Francia aún más en la historia para siempre: Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a organizar la revolución para convertirla en un proyecto de expansión de Francia. Va a organizar unos ejércitos gigantescos. Él llega mediante eran primero un consulado con Sieyes y Talleyrand, pero finalmente Napoleón resulta tomándose la totalidad del poder. Crea unos ejércitos gigantescos. Con los ejércitos viene la reforma agraria, la repartición de tierras. Con la repartición de tierras, un campesinado que vivía en las condiciones de desigualdad más oprobiosa ve en esta figura a un redentor y a un hombre que es capaz de reformar estructuras que no podían ser tocadas de otra manera en Europa. Y así lo van siguiendo. Con el carisma más impresionante, este hombre va avanzando, y a medida que avanza todos se van yendo hacia sus pies y se va avanzando por toda Europa. Además, él tiene una cantidad de logros, porque como el principio fundamental de la Revolución Francesa son los derechos, y la idea es que los derechos no se pueden ejercer si no existe un contenido, un conocimiento de la libertad. Por eso era que Diderot había hecho la enciclopedia. Con ese mismo espíritu, Napoleón crea uno de sus logros más grandes y menos conocidos: el bachillerato. La educación secundaria obligatoria para el pueblo francés es un invento napoleónico. Y ahí es cuando se empieza a plantear la educación masiva como una manera de hacer que un pueblo en su conjunto tenga la capacidad de pensar y analizar su historia a través del acceso a la educación. Eso es uno de sus grandes logros. Va a cambiar el calendario, lo va a volver un calendario brumario completamente diferente. El sistema métrico decimal lo va a imponer. Muchas cosas las hace en su reforma y va avanzando por Europa. Y avanza por Europa y va llegando a tener grandes batallas. Austerlitz va a llegar a puntos claves muy importantes de una arrolladora carrera militar. Pero es una guerra europea enorme la que él va a crear. Hay un momento en que Napoleón organiza una expedición a Egipto. En Egipto, como esta es una expedición de la Ilustración, como es una expedición ilustrada, ellos van con la idea de encontrar el conocimiento y se encuentran con esta civilización tan enorme. Y es en ese contexto donde dos soldados de Napoleón encuentran la piedra Rosetta. Y es ahí cuando la piedra Rosetta va a ser llevada en grabados. Los grabados los llevan a Francia. En Francia la van a estudiar. Y nuestro personaje que habíamos citado en la primera parte de nuestra obra, Champollion, jura que descifrará los jeroglíficos. Y empieza toda su investigación hasta que llega a descifrar los jeroglíficos egipcios, rompiendo 19 siglos de silencio respecto de los inmortales. El siglo XIX es el que forja el futuro, consolida la modernidad y nos descubre y nos revela el pasado. Es el punto de encuentro de los vértices de la historia, porque en el momento en que se descifre el mundo de los egipcios, cuando se desate esa locura por entender la antigüedad, es cuando sucedían todos los relatos con que empezamos la serie. Es cuando Schliemann va a descubrir Grecia, es cuando va a descubrir Troya, es cuando se va a descubrir Nínive, se va a descifrar la escritura cuneiforme, van a descubrir las inscripciones de los persas, de Jerjes y Darío, Rawlinson.
Todos estos hombres alucinados, inspirados por la inmortalidad de los dioses, van a encontrar el lenguaje del pasado y es entonces cuando nos vamos a poder apropiar de la antigüedad. Es entonces cuando vamos a encontrarla. Por eso no existe una separación real entre la antigüedad y nuestro tiempo, solamente un largo desconocimiento de sus civilizaciones que se rompe en el siglo XIX. Entonces, por un lado, todo esto está pasando. Napoleón llega y va con un dibujante que se llama Vernon, y Vernon va a dibujar una maravilla que se llama La Expedición del Egipto. Por primera vez, los trazos de ese hombre revelan ante Occidente la existencia de una civilización colosal y nadie puede creer la monumentalidad y la maravilla del Egipto antiguo, que se pone de moda de una manera contundente frente a una civilización que no puede sino experimentar un asombro infinito frente a lo que fueron los antiguos egipcios. Entonces, el presente y el pasado se unen en el siglo XIX. Napoleón avanza por los campos de Europa. Tenía una capacidad para tener unas frases históricas en el momento que era. Cuando los soldados entraron en Egipto y pasan frente a las pirámides, les dice: deteneos, soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Y los hombres quedaron tiesos ahí ante una confrontación con la inmortalidad de ese tamaño. Un día cuentan que venía victorioso de Austerlitz y una mujer embarazada trataba de pasar la calle y los ejércitos se lo impedían. Él hizo que el ejército se detuviera, le hizo calle de honor a la mujer y le dijo frente a todo el ejército: paso a la madre de los ejércitos de Francia. El hombre sabía cómo enloquecer a la gente de su tiempo y fue llevando las ideas de la Ilustración, y eso hacía que mucha gente creyera en él con un fanatismo, con una fe increíble. Ahora, también tenía problemas muy graves. En España puso a su hermano José Bonaparte. En un momento dado tumbó al rey, lo tuvieron preso a Fernando VII, mientras que José Bonaparte gobernaba. España se va a rebelar contra estos mandatos y estos manejos que fueron producto de una invasión, y va a desarrollar una resistencia, una especie de guerrilla que se va a poner en contra de los franceses. Los franceses se van a volver brutales en su represión frente a los españoles, y ahí se va a desatar una dinámica terriblemente contradictoria, porque la figura enorme de Goya, que tanto esperaba la llegada de las ideas de la Ilustración, que sabía lo importantes que eran en el desarrollo y en la modernidad de un país, está esperando a que lleguen a España, pero llegan por la vía de una invasión, impuestas a la fuerza. Entonces, como este era el discurso de la razón, porque viene de la razón en la Ilustración, y se impone por la fuerza, esto genera una contradicción imposible de entender. Goya, totalmente desconcertado, con el alma ensombrecida, declara perplejo: el sueño de la razón crea monstruos, porque si esto que nos están haciendo lo hacen en nombre de la razón, yo no lo puedo entender. Entonces su alma se ensombrece y su obra se va haciendo cada vez más oscura en el último periodo de su vida, cuando termina exilado en Burdeos, precisamente en Francia. Esto hace que se fracture España. España queda tan fracturada que en ese rompimiento es cuando se produce, en una combinación de las ideas de la Ilustración, es decir, la autodeterminación de los pueblos, los derechos del hombre y del ciudadano, más la fractura del poderío español, se producen los procesos de independencia en América Latina. Las ideas que llegan a través de la traducción de Antonio Nariño de los derechos del hombre y del ciudadano. Las ideas que llegan a través de Francisco de Miranda, la influencia que Francisco de Miranda va a tener sobre Bolívar, los personajes como Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, personajes que van a crear el nuevo mundo en su forma independiente. Entonces hay una primera gran escalada que es la de 1810. Y que son las primeras juntas: la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santiago, la Junta de Cartagena, la Junta de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Monpós, todas las juntas que se van rebelando contra la autoridad del rey, porque hay una ruptura ahí. Mientras tanto, los portugueses, cuando ven venir dentro de la península ibérica la invasión napoleónica, en lugar de complicarse la vida, trasladan el imperio
de Lisboa a Río de Janeiro. Se van para el Brasil con los espejos, con las arañas de cristal, con los tapetes, con el boato, con el lujo, lo montan en barcos y suas para el Brasil. Y eso hace que el Brasil se convierta en el imperio mismo y no en un imperio de ultramar. Río de Janeiro se convierte en el corazón del imperio portugués y la península queda un poco allá librada a su suerte, a ver qué pasa, pero se preserva el imperio portugués. Por eso el Brasil mantendrá su unidad histórica durante los tiempos de la independencia. Entonces hay una primera independencia, que es la de 1810, que en el caso de Argentina, en 1816 fue definitiva. Pero luego, cuando Napoleón caiga, habrá una restauración, y en esa restauración, al volver los reyes al poder en España, van a intentar una reconquista. Lo que en Europa llaman la restauración, aquí llaman la reconquista, y es el momento de Sámano y Murillo. Por eso es que se necesita un segundo envión de independencia, que es el de la batalla de Boyacá, Pichincha, Bomboná, todas esas batallas que van a sellar la independencia de nuestros países, mientras San Martín ha venido desarrollando la de la Argentina. Entonces hay una correlación entre lo que está pasando en el escenario europeo y las consecuencias que eso tiene para la América Latina. Es ahí cuando empiezan las independencias de nuestros países y cuando nos vamos a formar como estados nacionales. Unos de entrada, como Argentina, y otros con un segundo envión como el nuestro, porque en 1810 la idea todavía no era separarse del rey de España. Era viva el rey, abajo el mal gobierno. Pero ya después, sí, la idea es definitivamente un proyecto nacional independiente. Y eso va a generar, ya los Estados Unidos se había independizado en 1776 y cuando viene esta oleada se independiza la América del Sur y Brasil se mantiene como un imperio. Y todo nuestro eje hemisférico cambia por completo con este proceso de independencia y descolonización de España. España se hunde en un tiempo letárgico del pasado y ya el imperio se va encogiendo hasta que al final del siglo XIX, en 1898, pierda las últimas colonias, que son Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y entre en un estado de abulia, recordando su grandeza y perdiéndose en el tiempo, cuando surgiría una generación a la que le doliera España. Por su lado, Napoleón, en su increíble y frenética correría, va a llegar a un punto en donde se va a meter en un problema enorme, un aprendizaje de la historia que no todos entendieron. Se metió en Rusia. La Santa Madre Rusia va a ser invadida por Napoleón y se va a defender con todos los hierros. Y la campaña napoleónica en Rusia va a ser un desastre. Y es allá donde verdaderamente se empieza a resquebrajar el ejército, donde empiezan a morir de frío por un elemento fundamental que tienen los rusos, que los salvará también después en la Segunda Guerra Mundial, el general invierno. Van de frío, mueren las tropas. Esto está consignado de manera sublime en todo lo que tiene que ver con la batalla de Borodino, en una obra de León Tolstoy que se llama La Guerra y la Paz. La literatura rusa del siglo XIX ha comprendido de tal manera los dilemas existenciales y teológicos del hombre que en su expresión del alma rusa se universaliza y las figuras como Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Turgenev, Chekhov sacudirán el pensamiento y el corazón de los hombres del tiempo y de la inmortalidad a través de sus impresionantes novelas. Entonces, en ese momento, Napoleón, mientras está en esta campaña dantesca, donde todo se pierde en el tiempo, Europa se reorganiza. De manera que cuando el hombre vuelve, ya los encuentra de nuevo puestos en su lugar. O sea, la descolocada que les pegó con la avanzada, la pierden las campañas de Rusia. Ya cuando había regresado de Egipto, Inglaterra le había bloqueado los mares. La campaña de Egipto no se ganó en términos militares, se ganó en términos del conocimiento para el mundo y de la recuperación de la civilización egipcia. Más logro que ese es imposible, pero militarmente no se ganó. Entonces Napoleón va regresando y es cuando lo esperan en la batalla de Waterloo. Y en la batalla de Waterloo, Nelson
hace que el sol se oculte para la historia de Napoleón. Napoleón después de eso va a ser exilado a la isla del Elba y luego hay un nuevo remesón, un nuevo enfrentamiento, logra salir de ahí, logra salir del exilio y después de salir del exilio es cuando finalmente va a abdicar y a llegar a la isla de Elba con todas sus pasiones, con sus historias con Josefina, con Desirée, con María Luisa, con el hecho de haberse autoproclamado emperador y puesto él mismo la corona, lo cual era una locura para un hombre que provenía de un régimen cuya máxima aspiración era derrocar la monarquía, no crear emperadores. Entonces, eso fue, digamos, una contradicción histórica, pero su huella es indeleble en la historia de la modernidad del siglo XIX y de ahí en adelante. Cuando Napoleón es derrotado, ya cuando se retrocede su tiempo, en 1815, hay una reunión para reorganizar Europa. Esa reunión, ese nuevo orden se llama la Santa Alianza. Y el artífice de ese nuevo orden va a ser Metternich, el austriaco. Y la idea es que no existan guerras europeas, porque esto fue devastador. Entre la Revolución Francesa y la era napoleónica hay 20 años de guerras que van a devastar a Europa. Entonces, ahora se va a hacer una especie de acuerdo en el cual se va a proteger a los imperios, porque lo que acaba de pasar ha sacudido los cimientos de las monarquías europeas, y en el cual se va a impedir que las revoluciones triunfen y se va a hacer también que haya una paz duradera, estable y que los conflictos que se desarrollen en Europa no se extiendan. A pesar de que hay una paz en términos globales, 90 años de paz europea, va a haber conflictos muy grandes, porque es la época en que estallan las revoluciones románticas, es decir, las revoluciones que llevan a la creación de los estados nacionales en su segunda etapa. Una primera etapa que habíamos visto cuando se crea España, Portugal, Francia e Inglaterra en el siglo XVI. Ahora viene una segunda oleada donde van a aparecer los estados nacionales que llevarán a la formación de Italia, a la formación de Alemania, al surgimiento de Serbia, de Bulgaria, y con el surgimiento de estos estados, los imperios en ellos contenidos se van a ir resquebrajando, se van a ir cada vez más agrietando hasta que se derrumben en la Primera Guerra Mundial a lo que se llamará la caída de las águilas. Entonces, es una época turbulenta porque además la unificación alemana alrededor del proyecto militar prusiano y la unificación de Italia mediante una serie de alianzas políticas a través de la figura de Giuseppe Garibaldi cambian el estado del equilibrio que se había logrado en la Santa Alianza y hacen que otro tipo de alianzas se prefiguren, alianzas en las cuales se van a proponer como unas especies de, es como las pandillas, lo que él con él es conmigo. Las alianzas son tratados militares que hacen que si un pueblo es atacado, los demás que estén conformados con él en la alianza necesariamente tengan que meterse en el ataque. Y eso es lo que va a hacer que Inglaterra y Francia terminen casi 800 años de guerras y rivalidades para crear la Entente Cordiale, y con ella se unan a la Rusia zarista, mientras que Austria-Hungría va a hacer una alianza con Alemania. Y el papel de Italia entre una y otra va a determinar también mucho del juego geopolítico que se está dando. Mientras tanto, las revoluciones, hay una revolución en la Comuna de París, que Víctor Hugo llevará magistralmente a la literatura a través de una obra desgarradora, Los Miserables. Es el momento en que Francia deslumbra en su literatura, son los tiempos de Balzac, son los tiempos de Víctor Hugo, son los tiempos de Alejandro Dumas. La literatura francesa estremece con Los Tres Mosqueteros y con todas las historias, el corazón de la época, y en Inglaterra también se están dando los grandes. En el siglo XIX pasa de todo es de todo. En la literatura, los ingleses conquistan cumbres increíbles con todas las grandes figuras, desde las hermanas Brontë, pasando por Oscar Wilde, pasando por Bernard Shaw. Van a encontrar cosas maravillosas. En Escandinavia, Ibsen pone de frente la opresión en la vida cotidiana a través de Casa de Muñecas. En Rusia la literatura estremece. En Francia se universaliza. En el nivel de la literatura, esta es una época impresionante. Por el otro lado, en el nivel de la política, es el tiempo de las revoluciones románticas. Un hombre casado con una mujer profundamente católica, un hombre, un científico, un investigador,
empieza a descubrir algo que cambiará su vida y la vida del mundo. Charles Darwin formula la teoría de la evolución de las especies y con ello pone en jaque la idea de la creación del mundo, bíblicamente mostrada a través de los 7 días en los cuales se había relatado en el Génesis. Porque hay una confrontación, la confrontación entre la religión y la ciencia la teníamos hace rato. La habíamos empezado con Descartes. La habíamos empezado con el cambio de ejes de un mundo teológico medieval a un mundo antropocéntrico, renacentista. Ahí ya habíamos empezado esta línea. El surgimiento de la ciencia moderna va desplazando la iglesia de su explicación del mundo. La ética kantiana la va a sacar de la explicación de la moral, pero Darwin la saca de la creación. Las implicaciones de esto son gigantescas, empezando por su misma mujer. Él sabía que eso le iba a generar un lío con ella terrible. Duró 20 años consumiéndose en una úlcera de la angustia de saber las implicaciones de lo que estaba por formular, pero hubo un momento en que había otro hombre que la iba a lanzar primero y dijo, no, tampoco, ya mejor dicho, la voto yo porque yo me he jugado la vida. Y vota la teoría de la evolución y sacude el mundo por completo y pone en el escenario las Galápagos y la adaptación de las especies y la adaptación del más fuerte y los factores de azar. Todo eso empieza a jugar en el pensamiento y la palabra evolución queda incorporada de una manera permanente en el lenguaje y es nuestra forma de explicar que algo ha ido cambiando de una manera en que lo lleve de un estado primitivo a un estado mucho más desarrollado. La teoría de la evolución acaba de ser formulada y el mundo jamás será el mismo. Inglaterra, la patria de Darwin, se va a convertir en la reina del siglo XIX. Hay cambios de poderes importantes. España se va languideciendo en el tiempo de la historia cuando ya su era imperial ha terminado. Inglaterra descolla de una manera impresionante y lo que la va a llevar al punto máximo es consolidar un invento que se había empezado a formular desde el siglo XVII, pero que en el siglo XIX va a transformar la vida del hombre. La revolución industrial. La revolución industrial, la máquina, desde la máquina de vapor hasta la máquina textil, va a cambiar la faz de la tierra porque ahora la gente va a trabajar en unas cosas que se llaman fábricas, donde ya no va a haber un mundo de personas campesinas. Existirá todavía, pero ya empiezan a crearse los mundos urbanos. La gente va a trabajar en las fábricas y alrededor de las fábricas va a haber casas y se van creando las ciudades. En las fábricas se van a crear relaciones de trabajo totalmente distintas a las que existían en el campo, porque va a haber un sector de trabajadores que son los que ponen a funcionar las máquinas y otro sector de propietarios que son los que compran las máquinas y son los dueños del producto final de la máquina. La relación entre estas dos nuevas tendencias históricas y clases sociales que aparecen, la diferencia de intereses entre unos y otros, aquellos que no poseen ni el dinero ni la propiedad de la máquina, sino solo su fuerza de trabajo para ponerla a producir, y aquellos que tienen el dinero y que obtienen los beneficios del producto de este mundo industrial y que obtienen todos los beneficios, son los que van a ser los dueños de las máquinas. Esta relación va a ser analizada profusamente por un personaje alemán que se llama Carlos Enrique Marx. Y Marx analiza este fenómeno y dice que ahí hay un desbalance histórico muy grande porque los que no tienen sino su fuerza de trabajo tienen una situación de desventaja muy grande porque no pueden mejorar sus condiciones de vida, como no tenían sino sus hijos, porque no poseían ninguna otra cosa. Y a los hijos en la palabra latín se les dice prole, por el término romano de los hijos, que eran lo único que tenían en la tierra. A este sector que trabaja en las fábricas, Marx lo va a denominar proletariado. Y aquellos que vienen de la parte poseedores de los medios de producción, como eran los antiguos habitantes de las primeras ciudades
y las ciudades se llaman burgos, los va a llamar burguesía. Y va a plantear una contradicción de clase entre estas nuevas estructuras que van apareciendo en las fábricas y en las ciudades. A partir de ahí se van a desarrollar una serie de ideas que van a llevar a la creación del socialismo como una utopía, tanto en términos políticos como en términos económicos, porque al mismo tiempo es la era del liberalismo económico, del dejar hacer, dejar pasar, y las teorías de Smith y Ricardo están explicando en ese momento el mundo. Así que una nueva mirada económica se empieza a dar sobre el mundo en esa época y va creando dos tendencias, el capitalismo como una forma económica y el socialismo como una utopía en un principio. Derivado de eso y por las condiciones industriales tan difíciles, por el trabajo infantil casi esclavo, por los niños que nacían con las deudas de sus padres, van a crearse los sindicatos. Es decir, una manera de presionar que los trabajadores puedan, organizados, tener derechos. De la situación de la infancia, tan desgarradora, tan desprotegida, tan terrible, incorporados y encadenados a las máquinas desde chiquitos, de ahí va a salir un personaje que va a denunciar con una gran fuerza la opresión de la infancia y va a empezar a crear ese concepto, el concepto de la protección del niño. Ese personaje se llama Charles Dickens y a él deben los niños su máximo ángel protector. Entonces, Inglaterra, con la armada que tiene, le está dando la vuelta al mundo. ¿Para qué le da la vuelta al mundo? Para traer materias primas, para producir en las fábricas y crear la gigantesca industria textilera. Bristol, Manchester, Liverpool se vuelven el corazón de este mundo industrial. Los ingleses se inventarán el ferrocarril, uniendo así en principio la Gran Bretaña y luego el mundo, y después las primeras partes del alumbrado público con el que se derrotará la noche, y empiezan todas las historias de esta Inglaterra, que bajo 60 años de gobierno de una mujer llamada Victoria, por la gloria que eso le va a implicar a esta nación, llevará su nombre, la era victoriana, que implicará también toda una moral y toda una historia. Inglaterra sueña con un África del Cabo al Cairo y casi que lo logra. Los africanos en el siglo XIX van a quedar condenados a un mal terrible, el colonialismo. La esclavitud los había asolado durante 300 años en un tráfico infame que había convertido la vida humana en un negocio lucrativo y el trabajo esclavo y degradado en una manera de solidificar una serie de relaciones económicas, las plantaciones de algodón, de azúcar, de café. La esclavitud ya se ha esparcido por todo el mundo, por el Brasil, por los Estados Unidos, por Europa, por todos lados. En el siglo XIX empieza el abolicionismo, hasta que la van a abolir. La van a abolir y solamente en el Brasil va a durar 80 años más por la cosecha de café. El café va a llevar la prolongación de la esclavitud. En el Brasil, en Estados Unidos, para terminar la esclavitud se requerirá de una guerra pavorosa, la guerra de secesión entre el norte y el sur, entre el sur esclavista y el norte industrial, porque en el norte de los Estados Unidos también se está dando un proceso de industrialización aceleradísimo que va a convertir a esa parte del planeta en una futura potencia que tendrá en el siglo XX el papel que Inglaterra tuvo en el siglo XIX. Y lo que hace que esas dos cosas sucedan es el proceso de la revolución industrial. Es ahí donde se determina la diferencia. A esta era la vamos a llamar la era del colonialismo, porque aquí van a empezar Inglaterra y Francia dándole la vuelta al mundo a repartírselo. Los franceses llegarán a Indochina y lo que es Vietnam, Camboya, Laos quedarán bajo la influencia de los franceses, el colonialismo francés. Solo se salvará mediante una exquisita estrategia de entender cómo funcionan los occidentales y mostrarles estructuras que los sientan afines para que clasifiquen de esto dentro del concepto de civilización el caso del rey de Siam, el caso de los Tailandia. A través de la figura de Ana, la institutriz inglesa, el rey de Siam entiende el tamaño de la amenaza que se cierne sobre su país
y rápidamente logra entender los códigos en los cuales está pactado ese entendimiento del mundo y poderlo reproducir y salvar a Tailandia del colonialismo, que es una cosa increíble. Con este poderío de los europeos, con todo lo que es el Imperio Británico cuando llegará a su perla, a su joya, a su máximo exponente, al punto que le va a dar todo su brillo y esplendor, la India. Cuando los ingleses conquisten la India, el Imperio Británico será invencible en el siglo XIX y es desde Delhi que se va a mandar el resto del mundo. Entonces, en ese punto, ellos se van a convertir en un gran imperio. Y luego el África, después de toda la era de la esclavitud, ahora va a pasar a la era del colonialismo. Ya no es el tráfico humano, sino el de materias primas. Y esas materias primas, más la formación de los recientes estados hambrientos y ávidos del reparto de un mundo ya repartido, hacen que en la conferencia de Berlín el África quede totalmente repartida entre Inglaterra, Francia, la recién formada Alemania, y que sus trazos sean escuadras, porque eran convenciones de lotes que se estaban dando desde Europa sobre una tierra que no era de ellos y no la habitaban ellos. Esas fronteras eran artificiales, límites coloniales producto de acuerdos hechos a ultramar, los pueblos en ellas contenidos, sus milenarias historias, sus reinos antiguos quedarán rotos y desvertebrados por esta nueva manera de rehacer el mapa del África a través de la espada y la escuadra. De eso todavía quedan muchas secuelas en el mundo africano, de este reparto que se hizo de sus tierras. Entonces a los africanos los últimos 3 siglos les tocó la esclavitud y en el siglo XIX les toca el colonialismo. El sol de la historia ha sido muy duro con ellos en toda la era de la modernidad. Entonces, por un lado se van metiendo por todo el continente, van a llegar a Sudáfrica. En ese momento también los holandeses, en 1600, habían desarrollado un proyecto a partir de la reforma que los va a llevar a Sudáfrica y allá van a crear un reino. En el siglo XIX Holanda pierde ese reino. Ya no serán holandeses los que viven en Sudáfrica, sino surafricanos. Se les conocerá con el nombre de Boers. Y van a crear un régimen. Al principio se van a enfrentar con Inglaterra muy duramente. Inglaterra los va a someter, los va a meter en campos de concentración, los va a expulsar desde Johannesburgo hasta Transvaal y Orange. Y luego, más adelante, cuando recuperen su independencia, crearán en Sudáfrica un régimen infernal que el mundo más adelante conocerá con el nombre del apartheid y que serán los afrikaners o Boers, porque venían de unas guerras profundas que se hicieron, las guerras de los Boers a comienzos del siglo XX. Entonces, en este momento se están repartiendo el mundo, es la era de los imperios, es decir, terminado el imperio español, descolonizada la América Latina, toda la América, empieza el turno para los demás. Entonces esto se va para el sudeste asiático, se va para los africanos, se va para la India, se va para Birmania, se va para hoy Birmania, Pakistán, todos esos países van a crear bajo el régimen colonial y los japoneses, a quienes se les había dicho que tenían que abrirse en un año con la llegada a sus puertos del Comodoro Perry, comprenden el tamaño del peligro y empezarán un proceso de modernización vertiginoso, frenético, para ponerse a tono con los tiempos y para que su apertura se haga en sus términos y no en los términos que los otros les impongan. A ese proceso lo conocemos como la era Meiji y es la gran modernización del Japón, del antiguo Japón del periodo Edo, de las islas flotantes, de los tiempos de las geishas y de los samuráis, del antiguo Japón, de su caligrafía, de sus grabados, de sus clanes, de los clanes del crisantemo, el Japón medieval, ese Japón que duró 3 siglos totalmente cerrado y en los cuales produjo una cultura única y original. Ese Japón ahora se prepara para dar el salto a la modernidad en un proyecto a la vez industrial y militarista, que lo va a ver involucrado en los siglos europeos. Mientras tanto, Rusia, en el proceso de expansión de Japón, pierde toda la armada, la va a perder a comienzos del siglo XX y eso la va a debilitar muchísimo. También va a tener el mismo problema de hambre que se presentó en Francia, condiciones históricas sumamente duras y un proceso de expansión enorme ha hecho de Rusia para ese momento un imperio
grandísimo, grandísimo porque se ha expandido. En la época de Pedro el Grande y la gran modernización, cuando Pedro descubre que si Rusia no se moderniza, Europa se la va a tragar y arranca a modernizar a Rusia. De ahí, en 1712, ahí se va a meter con lo que va a ser el Báltico y es el declive del mundo de los suecos. En la era de Catalina se van a meter en el Mar Negro. Después vendrán los Alejandros y los Nicolases, de donde se van a meter en el Transcáucaso y luego se van a meter en el centro del Asia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguisia. Van a ser las centroasiáticas hasta llegar a crear un imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados. La sexta parte de la porción terrestre del planeta azul es rusa. Y la expansión va a llegar hasta la guerra de Crimea, donde los ingleses la paran en Turquía, y va a empezar el declive cuando los japoneses empiezan su proyecto de expansión y les acaban toda la naval en Puerto Arturo. Entonces va empezando el siglo XX. Lentamente va entrando el siglo XX y el siglo XX va a llevar a la práctica las ideas del siglo XIX. En el siglo XIX surgen los nacionalismos, con toda esta fiebre de los pueblos contenidos dentro de los imperios que ahora quieren despuntar a su propia historia, a su propia autodeterminación, pero como todos están contenidos dentro del imperio austrohúngaro, lo van a romper por dentro. Al mismo tiempo, las ideas del socialismo están llamando a una organización de las sociedades no a partir de los estados nacionales, sino a partir de las clases sociales. Al mismo tiempo, la economía está desarrollando la era del liberalismo económico, el tiempo de las materias primas, de la industrialización, todo un cambio en la faz de la tierra se está dando a partir de eso. Al mismo tiempo, del corazón del imperio austrohúngaro, en la Viena, donde se consolidarían los procesos musicales más maravillosos con la era de Strauss. Ahí, en esa Viena, donde los juegos filosóficos del lenguaje llegarían a un punto increíble en la figura de Wittgenstein, en esa Viena va a surgir un personaje que se va a poner a investigar el origen y el corazón de la conducta humana y va a encontrar que el motor de las acciones humanas no es enteramente controlado por el hombre, porque no es enteramente racional, como lo habíamos creído desde los tiempos de Descartes y la Ilustración hasta el momento en que aparece nuestro personaje, sino que hay una fuerza que el hombre no controla que se llama el inconsciente. Y es allí donde se tejen los verdaderos motivos de las acciones humanas. Y más aún, que esa fuerza está determinada por la sexualidad, y la sexualidad se pone en primera plana como un motivo fundamental de la conducta humana. Este señor se llama Sigmund Freud y lo que va a hacer es la revolución psicoanalítica. Así que el siglo XX nos viene con la evolución, con el psicoanálisis, con el socialismo, con los nacionalismos. Nos viene con un conjunto de ideas, con el descubrimiento del pasado, con la era industrial, con todo este conjunto de cosas. Y lo que va a pasar en el siglo XX es como todo esto se moviliza, se articula, se trata de llevar a cabo. Es como si el siglo XIX fueran los titulares y el siglo XX los artículos. Es como si en el siglo XIX fuéramos a contar apenas qué puede pasar, pero en el siglo XX tratáramos de convertirlo, de desarrollarlo y de llevarlo a la práctica. Ahí, en ese pedazo de llevar a la práctica los ideales y las utopías del siglo XIX, es donde suceden las contradicciones más terribles y turbulentas del siglo XX. Las guerras que está teniendo Europa y sus conflictos hacen que una gran cantidad de europeos migren, cojan barcos y lleguen a América. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos llegarán a la América. La mayoría de ellos llegarán a los Estados Unidos, pero en Argentina, esta ciudad porteña de Buenos Aires pasará de 400.000 habitantes a 4 millones en el lapso de 10 años. Llegarán todos, alemanes, italianos, irlandeses. Los irlandeses en su profunda guerra contra los británicos, zanjada desde los tiempos de la Reforma, desde la época de Enrique VIII, para impedir una alianza entre la Irlanda católica y la España de su tiempo,
va a llegar a un punto crítico en que una cosecha de papa se va a dañar y los irlandeses van a enfrentar el hambre. Lo llaman la hambruna, the famine, porque tiene un nombre en sí mismo. En ese momento, cuando sucede la hambruna, Inglaterra los deja morir de hambre, Europa los deja morir de hambre y nadie los ayuda. Esa conciencia de la soledad en medio de la historia europea herirá profundamente el alma de los irlandeses, declarando que ellos solos van a salir adelante con su historia contra viento y marea. La palabra gaélica, del idioma original de los pueblos celtas, que hablaban los irlandeses hasta la imposición del inglés, pero que yace en el subconsciente más profundo de su inspiración, se llama Sinn Féin, y Sinn Féin significa nosotros solos. Y de ahí en adelante las rebeliones irlandesas serán una constante. A partir de la hambruna, de los 8 millones de irlandeses que vivían en la isla, 4,5 emigraron, 4,5 hacia los Estados Unidos y creando una nueva patria ya prácticamente. Y al mismo tiempo, en la sucesión de rebeliones, muchos otros fueron desterrados, llevados como prisioneros a un gigantesco lugar que para esos propósitos se llamaría Nueva Gales del Sur en Australia, convirtiendo a Australia en un continente prisión de los irlandeses rebeldes. Y entre ingleses e irlandeses rebeldes se formará una nación completamente nueva, allí donde había llegado el capitán Cook con su remedio del limón que curaba el escorbuto en 1700, allí donde desde hace miles de años vivían los aborígenes australianos con una religión que se lee en el arco iris, en los desiertos, en los atardeceres de Brisbane y de Australia, y que, al no ser entendida por los blancos, creerían que los aborígenes no eran seres humanos. La primera batalla legal de los aborígenes australianos será por existir, porque se les considere seres humanos. Aquí se va forjando una idea que se llama el eurocentrismo. Quiere decir que Europa es el centro del mundo, que todo lo que no se parezca a Europa, no codifique en sus mismos términos, o no esté estructurado de la misma manera, o no quepa dentro del marco del plano cartesiano, es considerado superstición, atraso, mito, superchería, con lo cual el resto del planeta va a quedar subordinado a esta manera de pensar. Es ahí cuando se escribe la historia, y por eso es que a nosotros nos cuentan como que la historia europea hubiera sido la historia de todo el planeta, cuando fue solo la historia de Europa, cuando solo ellos tuvieron la Edad Media, mientras las otras civilizaciones florecían de una manera increíble, cuando se voltean las cargas de los pueblos que otrora conocieron la gloria y ahora van a conocer el yugo colonial. Esto le va a costar a un montón de pueblos, a algunos la extinción, a otros la sumisión. Mientras tanto, en los Estados Unidos el proyecto industrial y todo el proyecto de la expansión ilimitada de la frontera agrícola que va llegando por la vía de los inmigrantes, primero trae cantidad de inventos y empezarán la luz eléctrica, la bombilla, el teléfono, el telégrafo, el ferrocarril que unirá a la costa oeste con la costa del oeste y finalmente el canal de Panamá. Todo esto será muy grande en la parte del oeste, en un proceso que empezó desde hacía mucho tiempo. El mundo de las naciones indias, los pueblos de la pradera, los pueblos del bosque, los pueblos de los pantanos, todos aquellos pueblos que habían concebido cósmicamente la tierra como un conjunto de emanación del Gran Espíritu que les había enseñado la fuerza del atardecer, de la danza y de la palabra y del bisonte como hilo conductor de su vida, van a desaparecer, exterminados, convertidos en pequeñas reservaciones donde languidece su mundo que otrora fue el rey de las praderas. Así que el mundo indígena en todo el proyecto industrial de los Estados Unidos no tiene cabida y va a quedar derrotado hasta la extinción. Los pueblos africanos van a quedar sometidos al régimen colonial. Los pueblos del sudeste asiático van a ser sometidos a condiciones de servidumbre. Los japoneses se industrializan entendiendo el peligro de lo que pasa. Los tailandeses se apresuran a
salvarse de la era colonial. Europa está mandando el mundo y sus hijos, que son los Estados Unidos, están empezando a crear una potencia. Cuando llega el siglo XX, todas las contradicciones se van a meter al mismo tiempo. Entonces, la fuerza de los nacionalismos hace que los imperios se resquebrajen. El socialismo lleva a que una cantidad de movimientos intenten cambiar un orden de cosas que había estado así durante siglos y que perpetuaba la miseria de unos y la opulencia de otros. Todas las historias se están convergiendo al tiempo. Hay un momento en que los viejos imperios van a empezar a hacer agua. Los Habsburgo, 600 años en el poder, van a crear una biarquía, una doble corona con los húngaros, tratando de darle un nuevo aliento al imperio. Pero los tiempos son vertiginosos y el emperador Francisco José va a tener una mujer que adoraría, que sería Sisi Imperatriz, llevada después al brillante cine por Romy Schneider. Y por el otro lado, él tendría un hijo que es el archiduque. Ese hijo que es el archiduque va a tener una vida de la cual no puede empoderarse, ni puede salvar el imperio por el lado húngaro, ni puede vivir con la mujer que ama a María, ni divorciarse de María Teresa de Austria con quien está casado. Viendo su vida sometida a una sin salida, toma una desesperada decisión y en una noche con su amante María en la casa de campo de la familia en Mayerlin se suicidan. Con él va el descendiente de los Habsburgo, queda el archiduque. Entonces el archiduque, sobrino, Francisco Fernando, es el último de los Habsburgo. Y en un volcán de los Balcanes, este territorio de la península que queda en Europa, que antes fueron reinos hasta que los diferentes imperios los fueron dominando, que fueron reinos hasta que los otomanos los dominaron primero los bizantinos, luego los otomanos, y luego se los reparten entre los otomanos y los austrohúngaros. Los otomanos están perdiendo toda la batalla. El gran imperio otomano ahora lo llaman el anciano enfermo de Europa. Y así, ese imperio, al retirarse de los Balcanes a través de una serie de guerras, pone sobre el tapete el surgimiento de naciones, ahí, en los Balcanes. En ese contexto, el archiduque va a ir a Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina, y allí en un atentado morirá asesinado. Al morir el archiduque muere el último de los Habsburgo. La casa dinástica que gobernó Europa Central durante 600 años ha llegado a su fin. La venganza no se hará esperar. Se dice que eso fue un acto patrocinado por el Estado serbio. El Estado serbio dice que ellos no fueron, que les entrega a los autores del crimen, pero que el Estado no está involucrado. Austria-Hungría no acepta ningún tipo de explicaciones y procede a invadir a Serbia. Al invadir a Serbia, se está metiendo en las goteras del gran imperio zarista, que ante una agresión a Serbia inmediatamente entrará a atacar. En el momento en que Austria le declara la guerra a Serbia y el rey viejito, un rey anciano que sale con una fuerza que no se sabe dónde, resiste hasta cuando entren los rusos. Si no hubiera resistido no existiría Serbia. Por el sistema de alianzas, Inglaterra y Francia tendrán que apoyar a Rusia. Por el sistema de alianzas, Alemania tendrá que apoyar a Austria. Y como cada uno de estos pueblos tiene colonias en ultramar, en África y en Indochina, lo que podría haber sido puramente un conflicto europeo se va a volver en un conflicto mundial. El mundo se ve enfrentado a una cosa que es totalmente inexplicable porque no ha pasado antes. La Primera Guerra Mundial la llamaban la Gran Guerra porque a nadie se le hubiera ocurrido que fuera a haber una segunda. Y la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial movilizará tropas a través de los trenes al frente de Verdún. Y en Francia ocurrirá una carnicería increíble porque una vez que la guerra se declara, primero ya nadie tiene claro por qué están peleando. Es una pelea de imperios contra potencias. Los socialistas dicen que eso no le sirve al pueblo porque el pueblo no puede pelear por imperios que no lo van a beneficiar, gane quien gane. Los estados nacionales pugnan por nacer en los campos de batalla. Así que la fiebre nacionalista hace que la gente fervorosamente crea en las trincheras. La idea de que la guerra es la política por otros medios y que la violencia es la partera de la historia, tan en boga en esa época, va a llevar al colapso de la civilización en los campos de batalla,
porque todo el mundo creía que la guerra era elegantísima, gallarda y sensacional, y que con esas charreteras y esos brillos, bailando en los salones, todos se veían divinos. Cuando se enfrentan al barro, las trincheras, las ratas, el gas mostaza, toda la porquería que fue un conflicto carnicero que cobró la vida de 10 millones de jóvenes, una generación entera, nadie entiende qué pasó. Todos los muchachos entre los 14 y los 40 años de los campos de Europa murieron llenando el continente de tumbas. La razón se suicidó. Nadie entiende por qué, después de haber hecho semejante aparato de civilización y de cultura, después de haber vivido las cumbres del pensamiento filosófico, después de haber hecho algo tan hermoso como el impresionismo en la pintura, después de Degas, de Renoir, de Van Gogh, después de que todo esto tan bello había pasado, después de que Proust había escrito En busca del tiempo perdido, toda esa civilización se hunde en los campos de Europa. Nadie lo entiende. Los únicos capaces de explicar el tamaño de la tragedia serán las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, los surrealistas, aquellos que, basado en el inconsciente de Freud, dirán que el surrealismo es el encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre una mesa de disección. Ellos van a crear una articulación distinta del discurso, no lineal, porque si la razón los llevó a esa monstruosidad, entonces hay que averiguar en dónde está la oscuridad del hombre y hay que llegar a mirar los instintos humanos, a ver qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces, en la Primera Guerra, Alemania va a quedar en tablas, nadie va ganando. En Rusia la cosa se va a complicar muchísimo, porque después de haber perdido la naval en 1905, después de haber hecho una revolución en 1905 por física hambre, van a ser aplastados y totalmente ignorados por el único gobernante que no entiende el tamaño de su tarea en Rusia, Nicolás II. Después de que Rusia tuvo gente como Catalina, como Pedro, le toca a un personaje que no entendía de qué se trataba, la dimensión de lo que estaba pasando en su país, y va a desdeñar, junto con su esposa la zarina alemana, en una telenovela parecida a un reality, porque uno de los hijos tenía hemofilia y entonces Rasputín era un sacerdote, era el único que lo podía curar. Ellos se pierden en esa telenovela y el rancho ardiendo. En ese momento, a un pueblo sufrido, hambriado, aplastado en la revolución de 1905, lo van a meter en una guerra mundial. Esto ya no se puede más. La gente abandona los campos de batalla. Y para poder conseguir recursos para la guerra, los impuestos en las ciudades son enormes. Pero la corrupción hace que no lleguen al frente. Así que la gente no come en las ciudades y en cambio tampoco come en el frente. De manera que cuando estalla la insurrección y mandan a los soldados a reprimir la revuelta de los ciudadanos, se encuentran con que sus intereses y los de los ciudadanos son los mismos, porque el hambre los sojuzga a todos por igual. Y una columna sale a apoyar la rebelión de la fábrica Putilov, y el primer destacamento que se pone del lado de los ciudadanos ha estallado la revolución rusa. Y en ese momento, en las condiciones en que está el zar, debe abdicar. Cuando el zar abdica, se crea un gobierno provisional que es el que va a ser Kerensky. Pero hay una cantidad de situaciones que no se pueden resolver porque lo que la gente quiere es salir de la guerra. Y Kerensky, por los pactos que tiene, no puede sacar a nadie de la guerra. De la revolución de 1905 había un personaje que iba todos los días a la biblioteca, según el relato de Stefan Zweig, y que era un hombre silencioso y que en ocasiones discutía acaloradamente con sus amigos. Un día este estudioso no fue a la biblioteca. Lo extrañaron allá porque nunca la volvieron a ver. Había tomado un tren que, habiendo pactado con Alemania, llevaría 40 revolucionarios para llegar a la estación Finlandia y cambiar el estado de la revolución de febrero que se había creado en Rusia para convertirla en un proyecto bolchevique. En ese tren, dice Stefan Zweig, iba al siglo XX. Cuando llega a la estación Finlandia, tiene las tesis de Abril: paz y pan, sacar a Rusia de la guerra. Y ahí, mientras tanto, se ha formado una dualidad de poder en Rusia, porque está gobernando el gobierno provisional, pero hay una nueva organización surgida de la revolución de 1905 que ahorita se volvió a ensayar, que se llama el Soviet, que era como un comité organizador. Entonces,
va a pronunciar una frase que hará carrera en el siglo XX. Ningún apoyo al gobierno provisional, todo el poder para el Soviet. Él y Trotsky serán los arquitectos de un nuevo tipo de revolución que pasará de ser la revolución de febrero a ser la revolución de octubre. Y por los incipientes grupos políticos, que no había partidos, en Rusia no se podía, el grupo que ellos representaban será el grupo de los bolcheviques, que significa mayoría, frente a los mencheviques, que significaban minoría, a los monárquicos y a muchas otras tendencias. Pero es abril, aún no es octubre. Ellos permanecerán ocultos hasta que sobre una señal luminosa del río Neva entrarán en el Palacio Tauride, en el Palacio de Invierno, arrestarán a Kerensky, quien después finalmente logrará volarse por la parte de atrás del palacio, se subirá en una carroza y saldrá de la historia. Morirá en 1974, olvidado de todos los hombres después de haber sido el presidente del gobierno provisional. Ha estallado la revolución bolchevique. Lo primero que hay que hacer es sacar a Rusia de la guerra. Sacan a Rusia de la guerra a cambio de entregar Lituania, Letonia y Estonia, territorios que habían sido incorporados a Rusia por pactos hechos entre Alejandro I y Napoleón. Ellos van a quedar independientes. Rusia hace la revolución, se retira de la guerra. Alemania cree que al retirarse Rusia de la guerra las cosas se van a poder ganar porque es todo un frente el que se va. Entonces empieza a mover las divisiones hacia el oeste para terminar. Ya los austríacos hace rato que están vencidos. Los otomanos están en las últimas, porque lo más curioso es que después de una guerra terrible entre los otomanos y los austrohúngaros que determinó la historia europea durante más de 3 siglos, en la Primera Guerra Mundial resultan de aliados, porque así es la historia, los más grandes enemigos ahora resultan de compadres. Entonces los dos imperios están aliados en esta guerra, y los dos imperios lo perderán absolutamente todo en la Primera Guerra Mundial. Entonces después de eso los alemanes se enfrentan con los ingleses y los franceses. 2 batallas criminales y aterradoras sacudirán esta guerra, Somme y Verdún. 750.000 muchachos muertos en Verdún, 1.200.000 en Somme. Por nada, por 1 metro de trinchera, por 16 metros. Esta tragedia quedará consignada en un libro que se llama Sin novedad en el frente, de Jean-Marie Renard, quien no podrá dormir 20 años después de la batalla hasta que la pueda escribir en un libro que sacudirá a todo el mundo. Entonces, cuando Alemania cree que ya tiene la cosa ganada, entra a Estados Unidos para finiquitar la guerra, con la idea de hacer una paz. Ya ha pasado, de esto dura de 1914 a 1918, ya todo el mundo está exhausto. La mortandad ha sido increíble, sentémonos y salgamos de esto. Pero resulta que Francia, la más herida, la que había sido atacada en la batalla de Sedán, saca sus cartas de la venganza, postra a Alemania, la declara culpable de la guerra por haber roto la neutralidad de Bélgica, le impone condiciones terribles, lo ponen a reconstruir Europa, que no podía en ese momento Alemania, le quitan Alsacia y Lorena, territorios en disputa permanente entre Francia y Alemania a lo largo de siglos, el Sarre, la región donde estaba el carbón, el corredor de Danzig, lo que suponía un pedazo para la recién creada Polonia, país que había sido disuelto durante 150 años por un reparto entre Austria, Prusia y Rusia, y que surgía después de la Primera Guerra Mundial, cuando no había existido sino en las notas de Chopin, única y exclusivamente, y en la Virgen de Shostashoba, la Virgen Morena, que los ayudó a sobrevivir los años del reparto y el tiempo en que lo único que podían hacer era tocar desde el fondo del alma la polonesa. Para crear Polonia le quitan el corredor de Danzig. Alemania queda despedazada, con una inflación terrible, reconstruyendo Europa, postrada y estigmatizada, en una guerra que iba ganando. Pero ¿a qué horas pasó todo esto? Entonces, esa herida de Alemania, algunos la van a llamar la ira narcisística, que es una explicación de cuando un pueblo o un individuo es violentado hasta el límite de su capacidad para resistir el golpe y luego la reacción es terrible. Sobre la ruina de Alemania había un movimiento socialista del mismo corte del de Lenin, porque la idea de Lenin era una revolución europea que iba a llevarse a todos los demás países y que lo que iba a hacer era convertir a Europa en un pueblo socialista y derrotar a los otros.
Así que estallaría la revolución en Rusia, pero luego en Alemania, pero luego en Hungría, pero luego en Italia. Resulta que eso no pasó. Cuando estalla la revolución en Alemania, como von Hindenburg fue el que estaba en conocimiento y autorizaron el tren, ellos sabían que ahí iba una revolución obrera. De manera que cuando eso se lo devuelve, no están en las condiciones de desconexión histórica que tenía Nicolás II frente a su pueblo, sino que la tienen clarísima de qué es lo que pasa ahí. Entonces lo que hacen es dividir el movimiento, pactar con el ala más moderada, que eran los socialistas que se habían opuesto a la guerra, a cambio de entregar la cabeza de los espartaquistas, que eran los equivalentes a los bolcheviques, pero en Alemania, llamados así por un periódico que tenía la remembranza de Espartaco, el primer esclavo que se rebeló contra el Imperio Romano. Cuando eso pasa, en ese momento, los socialdemócratas suben al poder en una república terriblemente frágil, que pagará los platos que ellos no rompieron porque se han opuesto a la guerra que se conocería como la República de Weimar. En ese momento, cuando la oposición del equivalente a los bolcheviques es derrotada en Alemania, cuando la crisis económica destruye sus posibilidades, sobre la herida, sobre el rencor, el inmenso desprestigio de la República de Weimar, porque no le puede dar al pueblo alemán sino ruina, sobre todos estos pedazos de un pueblo roto, germinará una doctrina histórica que va a llevar al mundo a la guerra, el nazismo. El nazismo como doctrina es hijo de su hermana a Italia, porque en Italia, a partir del resultado completamente precario para ellos de la Primera Guerra Mundial, donde los territorios de Fiume y Trieste fueron entregados para formar un nuevo país que se llamará Yugoslavia, o sea, los eslavos del sur, una primera federación. A partir de ahí, Gabriel D'Annunzio reclamará esos territorios como parte integral de la Italia que le fue arrebatada y creará una doctrina reviviendo la gloria del antiguo Imperio Romano, una doctrina que será el fascismo. Y los movimientos socialistas, cuando estallan en Italia, son lo suficientemente fuertes para asustar al orden de cosas, pero no tanto como para tomarse el poder. Así que va a haber una alianza entre la burguesía y los faccios, que son movimientos de hecho, que va a darle la fuerza económica y militar al fascismo. Eso está en una película de Bernardo Bertolucci que se llama Novecento. Segunda parte se muestra esa alianza. Esto pasa en 1922. Cuando eso sucede, la crisis en Italia es enorme. Cuando Mussolini, que es el que va a llevar a la práctica las ideas de Gabriel D'Annunzio, entra caminando en la marcha sobre Roma, simplemente entran al Parlamento y empiezan a imponer las ideas del fascismo, que van cambiando según los intereses. Al principio son anticlericales, pero cuando ven que hay un apoyo de la Iglesia Católica se vuelven católicos y resuelven el problema del Estado Vaticano, creándolo y dándole la condición de Estado, porque era una condición que no tenía dentro de la Italia unificada. Cuando a las mujeres les dan el voto a cambio de sus hijos para los ejércitos fascistas, a los trabajadores la jornada de 8 horas a cambio de la incorporación completa a las filas fascistas, hasta que eso infiltra todo, desde las guarderías, los hijos de la loba, los hijos de la valilla, todo. Esa idea de un Estado totalmente tomado por un aparato de poder, la van a llevar los alemanes a su propio país, en la figura de Adolfo Hitler, quien subirá al poder en 1933. Estas dos ideologías tienen la guerra como proyecto, consideran que la paz es una debilidad y que es el Estado, en el caso de Italia, y el partido, en el caso de Alemania, quien en realidad posee los cuerpos y los corazones, y que las libertades son concesiones que ellos les dan, y en el caso de Italia se montan sobre la recuperación del antiguo Imperio Romano, y en el caso de Alemania crean una historia de una raza superior en nombre de la cual las demás razas serán subyugadas. Y el mundo se va a las puertas de un fenómeno que es la continuación de la Primera Guerra Mundial, pero que ahora tendrá un nivel de contundencia que marcará la memoria histórica de los tiempos desde ese momento, la Segunda Guerra Mundial. La autoridad de este poder absoluto y van a empezar a crear la figura del ciudadano. Esto primero son un conjunto de ideas. Luego ese conjunto de ideas va a estar acompañada de una serie de hechos y esos hechos van a conmocionar los cimientos de Europa. El viejo régimen francés se está derrumbando.
Hay una miseria rampante, hay una crisis económica insoluble, hay un descontento del pueblo enorme. Ya no es Luis XIV el que está gobernando con su inmensa capacidad y con toda la gente que lo rodeaba, sino es Luis XVI y María Antonieta en una decadencia y en un estado de abulia y de desinterés y de desconexión histórica con el momento en el que vivieron, que generaba aún más ira frente a la incapacidad de los gobernantes, porque un poder absoluto como el que ellos tenían en manos de personas que no pueden ejercerlos es aún más grave y aún más terrible. A este estado de cosas lo llamaban el antiguo régimen. Y esto va a llegar a un punto en que se va a presentar una rebelión en una antigua prisión que se llama la Bastilla. La Bastilla va a ser arrasada por una multitud que se levanta el 18 de julio de 1879, dando así lugar al estallido de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene varias etapas. Hay el juramento del juego de la pelota, que es cuando se reúnen en un estadio y juran que hasta que no tengan una nueva constitución no se van a disolver. Se crea la... será ejecutado, Marat será ejecutado en la bañera, no por Robespierre, sino por la locura de Carlota Cordel. Finalmente el mismo Robespierre también va a ser ejecutado. De ahí viene la idea que dice que la revolución es como Cronos, a quienes veíamos en la mitología griega, que devora a sus propios hijos, porque ellos van a caer bajo el mismo fuego de la revolución. El régimen de terror que va a crear Robespierre va a ejecutar algo así como 20.000 personas en la guillotina, en un ataque contra la clase social que representaba la monarquía en Francia. O sea, por un lado estaba la monarquía, la iglesia y el pueblo. A estos tres se llaman los estados generales. El pueblo era el tercer estado. Se reunieron los estados generales y empiezan a decretar. Entonces esto tiene una parte insurreccional, una parte legal y una parte frenética, que es la parte del Comité de Salud Pública. El rey y la reina, cuando estalló todo, huyen, pero luego van a ser tomados prisioneros y ejecutados. Y la ejecución de María Antonieta y de Luis XVI marca el comienzo de la ejecución de todos los demás nobles en una época turbulenta. Esto va a generar mucha controversia, porque grandes filósofos como Hegel, que buscaban el espíritu absoluto y todos, se asustan bastante de ver lo que está pasando en ese momento en Francia, y esto tiene, digamos, unos niveles de voltaje histórico muy fuertes hasta que se consolida en la forma de un consulado, y en el consulado va a aparecer una figura Buenas, bienvenidos a la cuarta parte de la historia de las civilizaciones. Estábamos viendo en el CD pasado cómo una cantidad de ideas, de movimientos van confluyendo en la historia y van a generar transformaciones enormes. Estábamos viendo la Revolución Americana, su independencia de Inglaterra, basada en un concepto totalmente novedoso a nivel jurídico, que es la igualdad de los hombres ante la ley. El primer Estado de Derecho, digamos, respaldado por un documento constitucional. Habíamos visto cómo Francia se vio involucrada en este proceso de la independencia de los Estados Unidos, y eso también le va a generar a ella una crisis interna, y cómo Francia tiene las ideas de la Ilustración como una nueva mirada totalmente distinta del mundo, sobre todo del poder, cómo frente al absolutismo monárquico, frente a la total dependencia del poder del rey, empiezan a crear mecanismos para devolverle al ser humano su derecho a la vida, que antes era del rey, a la integridad física. Empiezan a mirar una cantidad de ideas que van a limitar, que va a universalizar a Francia aún más en la historia para siempre. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a organizar la revolución para convertirla en un proyecto de expansión de Francia. Va a organizar unos ejércitos gigantescos
Él llega mediante eran primero un consulado con Sieyes y Talleyrand, pero finalmente Napoleón resulta tomándose la totalidad del poder. Crea unos ejércitos gigantescos. Con los ejércitos viene la reforma agraria, la repartición de tierras. Con la repartición de tierras, un campesinado que vivía en las condiciones de desigualdad más oprobiosa ve en esta figura a un redentor y a un hombre que es capaz de reformar estructuras que no podían ser tocadas de otra manera en Europa. Y así lo van siguiendo. Con el carisma más impresionante, este hombre va avanzando y a medida que avanza todos se van yendo hacia sus pies y se va avanzando por toda Europa. Además, él tiene una cantidad de logros porque como el principio fundamental de la Revolución Francesa son los derechos. Y la idea es que los derechos no se pueden ejercer si no existe un contenido, un conocimiento de la libertad. Por eso era que Diderot había hecho la enciclopedia. Con ese mismo espíritu, Napoleón crea uno de sus logros más grandes y menos conocidos, el bachillerato. La educación secundaria obligatoria para el pueblo francés es un invento napoleónico. Y ahí es cuando se empieza a plantear la educación masiva como una manera de hacer que un pueblo en su conjunto tenga la capacidad de pensar y analizar su historia. Asamblea Nacional Constituyente. Se cambia la Constitución y empiezan a crearse en ese mismo instante la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí, esto es importantísimo porque este es el verdadero nacimiento del Estado de Derecho, esa proclamación, porque esto va contra la tortura, que ya nos había dicho el Marqués de Vicaría, que iba contra toda integridad humana y no producía resultados en términos de castigos o de mejorar el alma humana. Va contra el derecho divino de los reyes. Los reyes ya no tienen un derecho concedido por Dios. El derecho se lo va a dar el pueblo, se lo va a dar el ciudadano. Empiezan a crear todas las bases de los derechos humanos, de los derechos individuales. Ya no son súbditos. A partir de este momento son individuos los que van a nacer de ahí y eso es un cambio muy grande porque no lo habíamos visto desde las eras de Grecia en la antigüedad. Entonces ahí empieza todo este compendio de ideas y la Revolución Francesa va a ser vertiginosa y va a socavar todos los cimientos de Francia, va a transformar por completo su historia y hay un momento en que se crea el Comité de Salud Pública. Eran tres los que hacen la revolución, Danton, Robespierre y Marat. Robespierre crea el Comité de Salud Pública como una manera, digamos, de controlar la revolución y de evitar que la deshagan, pero eso se termina volviendo un comité en el que él termina matando a la gente que hizo la revolución con él. Danton